Amigos, un helado con ron y tabaco, definitivamente algo exclusivo de Antigua Guatemala. Básicamente esto es una bomba de condimentos que no me imagino el sabor, ya lo vamos a probar con pollo. Básicamente esto es una bebida traicionera. Unos cuantos millones de guatemaltecos se tienen que haber embarcado con este elixir. Buenos días, tardes o noches, mis queridos cerotes. Espero que estén súper bien. Sean bienvenidos a una edición más de Araya el Gordo Vlogs. Esta vez nos encontramos en Guatemala y vamos a estar probando las delicias guatemaltecas. Para iniciar con este video nos vinimos a un lugar que se llama La Cuevita de los Urquizú en Antigua Guatemala. Es un lugar sumamente conocido, tiene como 30 años de estar aquí y venden de todo. Entonces vamos a empezar con una de las recomendaciones que me hicieron, que es el pepián. Buenas, caballero, ¿tiene pepián? Claro que sí, caballero, acá tenemos el pepián. Este de aquí es el pepián. Pepián de pollo. ¿Y qué tiene el pepián? ¿Qué trae? El pepián viene a base de chiles que no pican, como chile guaque, chile pimiento, chile pasa, tomate, mil tomate, trae zanahoria, papa y ejote, y es con pollo. Es un recadito. Recado se le llama a una mezcla de un montón de cosas, como escucharon. Básicamente esto es una bomba de condimentos que no me imagino el sabor, ya lo vamos a probar con pollo. Entonces regálenme un pepián a como se lo coman por aquí. Amigos, aquí ya tenemos el plato típico de Guatemala. Esto que ven aquí son frijoles que se llaman piloy. Esto es una piloyada antigüeña, es muy característica de aquí. Tenemos la piloyada, arroz, tenemos tamal blanco y el pepián, que como pueden ver es bastante espeso. Así que vamos a entrarle a ver cómo está esta delicia. Está buenísimo y es una mezcla de demasiados sabores, está cargadísimo de todo. El pepián se puede decir que es dulcito, pero la piloyada antigüeña tiene un sabor salado. Ahora vamos a probar el pollo con pepián. Qué bueno, demasiado bueno este plato. Veamos qué más nos encontramos en la gastronomía guatemalteca. Brothers, aquí nos acabamos de encontrar un lugar que no es de comida típica, pero es un lugar exótico. De hecho se llama helados exóticos de sobremesa o algo así. Y aquí venden helados raros. Para que se hagan una idea, buenas, caballero. Buenas tardes. ¿Cuál es el helado más raro que tiene? El día de hoy sería un cubano. Son higos añejados en ron zacapa con un toque de tabaco. Están escuchando, higos añejados en ron zacapa con un toque de tabaco. Y eso trae licor, entonces. Algo me dice que este video no va a terminar bien, pero vamos a darle. Amigos, un helado con ron y tabaco, definitivamente algo exclusivo de Antigua Guatemala. Vamos a ver cómo está esta exquisitez. Está fuerte, tiene el sabor a ron y muy leve el sabor a tabaco. Además vean la textura, es completamente un helado artesanal, pero está buenísimo, definitivamente es un sabor completamente diferente, algo nuevo. Ahora vamos a ver qué más nos encontramos en esta tierra guatemalteca. Damas y caballeros, ahora sí llegamos al epicentro de la comida guatemalteca. Estamos en el mercado de Antigua Guatemala. Todo esto son puestos de comida mórbida, así que vamos a seguir buscando aquí estas delicias. Para empezar, me estoy topando con unas tortillas de maíz que son muy comunes aquí en Guatemala, las tortillas de maíz. De hecho, el maíz se usa muchísimo en todas las comidas. ¿En cuánto tienen las tortillas? A quetzal. Me da una, por favor. Está buenísima. Tengo que decir que es muy similar, probablemente casi lo mismo que la de Costa Rica, pero está recién hecha, recién palmeada aquí atrás mío. Así que a seguir buscando. De hecho, me acaban de decir, gracias. De hecho, me acaban de decir aquí en este puesto que varias comidas que quiero probar, que aquí se le llaman refacciones. Así se le llaman a los que no son plato fuerte, como una comida rápida que usted prueba a la orilla de la calle, apenas para llenarse y seguir caminando. Aquí se le llaman refacciones. Y me dijo que las puedo conseguir con
como a partir de las 4 de la tarde, que a partir de esa hora llegan las señoras con aquella delicia en sus hieleras. Entonces vamos a aguantarnos mientras vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Otra cosa que me dijeron que era obligatorio probar en Guatemala son las champurradas, que las champurradas se compran en las panaderías. Entonces vamos a pedir una champurrada. Me regala una champurrada, por favor. 10 quetzales el paquete. Amigos, esta que tienen aquí es la champurrada y me cuenta la panadera que es pan normal pero completamente tostado. Es esta que está por aquí. Vamos a entrarle a ver a qué sabe. Tengo que decir que sí es un sabor completamente diferente a lo que ya conocía del pan. Creí que iba a ser similar a las galletas de natilla que hay en Costa Rica, pero no, más bien es como comerse un baguette tostado, pero el ajonjolí le da un saborcito a ajonjolí buenísimo. Entonces están muy ricas las champurradas. Amigos, pasó algo muy extraño y es que después de caminar y caminar y caminar, incluso entrar por unos pasillos que no sé ni dónde era, prácticamente me perdí ahí adentro y caminaba y no lograba salir hasta que ya encontré la calle nuevamente, y aún así no logré encontrar los platos fuertes típicos aquí de Guatemala. Entonces, como ustedes se imaginarán, después de caminar tanto, este pobre hombre ya estaba cansado, así que fui al supermercado más cercano. Ahí me asesoraron debidamente y me compré una cerveza Gallo, que es lo que más me han recomendado aquí en Guatemala. La Gallo, son ustedes unos seres muy ebrios, así que vamos a probar la famosa Gallo, la tradicional de Guatemala, a ver cómo está. Yo no soy precisamente experto en cervezas, pero está buena. Esta viene con un 5% de alcohol y está nítida, como dicen aquí en Guatemala. Tiene un sabor un poquito fuerte, es un poquitito fuerte, no es suave. Aquí en Guatemala a los borrachos, cuando usted anda borracho, usted anda bolo. La gente le dice: vos cerote, andás bolo. Así que después de probar esta delicia guatemalteca, esperemos que no nos pongamos bolos mientras esperamos que lleguen las señoras que venden la comida que andamos buscando. Amigos, continuamos en la búsqueda de comida guatemalteca y aquí en este establecimiento que ven vamos a probar el chuchito. Buenas, tiene chuchitos. Sí. Me regala uno, por favor. ¿Qué trae el chuchito exactamente? Masa, lleva tomate, salsa de tomate y chipilín. Chipilín. Chuchito es como un tamal. Sí, tamalita. Ah, ok. Ajá. Este es el famoso chuchito. Aquí en Guatemala se llama chuchito. Brothers, esto que tienen aquí es el famoso chuchito guatemalteco. Es un tamal que por dentro trae carne de cerdo y chipilín, que dicen que es el ingrediente secreto. Es una hoja, nunca la había escuchado. Y encima se le pone salsa de tomate, repollo y un poquito de queso en polvo. Entonces vamos a entrarle a este manjar a ver cómo está. Está bueno. El tamal sabe a tamal de Navidad, pero creo que es el chipilín lo que le da un sabor diferente. Efectivamente, está buenísimo el chuchito. Gracias a este crack que estuvo detrás de las cámaras. Dios. Eso, crack. Amigos, aquí ahora llegó el momento de probar la tostada de frijol, que es esta que ven por aquí. Es una tortilla dura con repollo, salsa de tomate, un poco de queso en polvo encima, y la tortilla está embarrada de frijol. Y nos pedimos el famoso atol de maíz. Esto sí es característico de aquí. Y vamos a probar estos manjares a ver cómo están. Vamos a empezar con el atol porque se ve buenísimo. Y efectivamente está demasiado rico este atol. Está espesito, no demasiado, pero está espesito, dulcito, demasiado bueno. Y ahora la tostada de frijol en realidad la veo muy similar a una chalupa. Entonces vamos a entrarle.
Efectivamente, mis brothers, es similar a una chalupa, pero no sabe igual de todo. Tiene su sabor especial de aquí de Guatemala. Me imagino que va en la salsa, porque eso es lo que le da un toque diferente. Amigos, y ahora aquí para cerrar este día como se debe, vamos a comernos un chuco que es muy tradicional aquí en Guatemala. Es algo muy similar a un hot dog. Viene relleno con guacamole, salsa de tomate, mayonesa, chorizo y el pan es picante. Además, algo que muchos de ustedes me recomendaron también es esto que se llama quetzalteca. Según lo que me explicaron, básicamente este es como el cacique guatemalteco. Es un trago fuerte, trae un 25% de alcohol, pero esta viene saborizada. Esta es sabor tamarindo, fue la que más me recomendaron. Entonces la dejamos para el final porque no sé qué va a pasar después de ingerir este producto. Así que vamos a ver cómo está esto. Es una mezcla de sabores el chuco. Está muy suculento. El pan está tostado con mantequilla, el chorizo está delicioso y la mezcla de las salsas con el guacamole está demasiado bueno. Y ahora sí llegó la hora de darle a la quetzalteca de tamarindo, que me dijeron que aquí le dicen un tamarindazo cuando se va a meter un riendazo de esta cuestión. Vamos a darle, a ver. Está muy fuerte, pero no sabe a guaro. No sabe a guaro, sabe como un fresco de tamarindo fuertísimo, pero le mataron por completo el sabor a licor. Básicamente esto es una bebida traicionera guatemalteca. Estoy seguro que más de unos cuantos millones de guatemaltecos se tienen que haber embarcado con este elixir. Bueno, amigos míos, aquí se acaba el viaje gastronómico de hoy por las calles de Antigua Guatemala. De verdad que nos deleitamos con los deliciosos platillos guatemaltecos, platillos que sí o sí tienen que probar si vienen a visitar este hermoso país. Así que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en el próximo video. Pura vida.